Voces OMEC, personas y lugares en encrucijadas que los han llevado a restablecer su vínculo con la naturaleza, creando otras formas de conservar en Colombia. Una serie producida para el proyecto de adaptación de criterios OMEC en Colombia. Realizado por Resnatur, Instituto Humboldt, Fundación Natura, el proyecto regional Áreas Protegidas Locales de GIZ, ICLEI y UICN, y con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del JEF implementado por PNUD. Décimo episodio. Las Islas del Cielo. Les damos la bienvenida a nuestro episodio final de Voces OMEC, otras formas de conservar. Hemos escuchado 9 voces diversas, gobernadas por la voluntad, y correspondientes a 9 casos de potenciales OMEC, y que fueron parte de los talleres del proyecto de adaptación de criterios OMEC en Colombia. En nuestro último episodio de Voces OMEC nos acompaña Marcela Santamaría, coordinadora técnica de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Resnatur, y del proyecto de adaptación de los criterios OMEC al contexto colombiano. Hoy dialogaremos sobre el proceso de registro de un área OMEC en la base de datos mundial. Bienvenida, Marcela. Gracias, Natalia, y un gusto estar hoy aquí contigo. A lo largo de nuestro podcast hemos conocido de primera mano cómo ha sido el reconocimiento de las áreas OMEC en Colombia y hemos viajado por varias regiones reconociendo los casos de potenciales OMEC. Sí, exacto, Natalia. Justamente una de ellas es la Reserva Natural La Ilusión, de la cual tú y Sergio son propietarios. Y esta reserva natural, que está asociada a Resnatur desde el 2014, va a ser una de las primeras reservas reportadas a la base de datos mundial. Muy pronto, en noviembre, aparecerá ya en esa base de datos. Para nosotros ha sido una gran experiencia, ya que la Reserva La Ilusión buscaba un reconocimiento oficial a nivel local para ser tomado en cuenta como un actor importante dentro del territorio, porque a escala veredal y municipal nos reconocen como una estrategia de conservación voluntaria, pero no existían como los instrumentos para oficializarlo. Nunca nos imaginamos que además podríamos estar también visibilizados a nivel global. Sí, Natalia, y antes de hablar en detalle sobre el proceso de registro, ¿por qué no nos cuentas la historia de la ilusión? ¿Cómo llegan a la protección del bosque nublado en Cundinamarca? Pues Marcela, yo creo que esta historia empieza desde que Sergio y yo éramos niños, porque realmente, pues por mi parte, crecí en una zona rural muy cerca a Bogotá y crecí viendo cómo los cerros orientales se iban transformando, ¿no? De cómo ese bosque que había antes se fue convirtiendo después en canteras o en urbanizaciones, así que fui testigo como muy de primera mano de esa transformación. Siempre me llamó la atención entender cómo los espacios se transformaban y pues yo era parte de esa transformación también, cuando veía pues desde nuestra casa cómo estos cerros se iban deforestando, ¿no? Cuando crecí, conocí pues a mi esposo y los dos éramos amantes básicamente de la vida silvestre. Siempre habíamos sido testigos también por nuestro tipo de trabajo, eh, veíamos esa transformación de la naturaleza y cómo nosotros mismos estábamos como insertos en esa transformación. Así que en 2007 adquirimos un terreno en lo que es el Rosal. Hoy en día, hace muchos años eso era Subachoqui. Después de buscar por toda la sabana de Bogotá, dimos con un terreno que nos enamoró básicamente. Nos estaba mostrando una finca el, el vendedor, pero nos mostraba fincas con potreros y sin nada de bosque. Cuando nos llevó a este lugar, un poco apartado de la cabecera municipal del Rosal, eh,
nos encantó el bosque que vimos enfrente de la finca que estaban vendiendo, así que nosotros le dijimos, bueno, esto es lo que nosotros queremos. Eh, pero se volvió, como nos dijo, pues no, están locos, ustedes no quieren comprar, pues monte, tranquilos, que yo les tumbo el monte, se los arreglo y nosotros finalmente le dijimos que no, que era lo que nosotros queríamos. Y en ese momento, cuando estábamos allí, vino una nube gigantesca, una ola de niebla que tapó todo y todo se volvió súper blanco y quedamos en medio de esta neblina que terminó de enamorarnos del sitio. Entonces decidimos comprar allí, son alrededor de 44 hectáreas y tiene una vista hacia el Valle de San Francisco y el Nevado del Ruiz. Eh, esa niebla proviene básicamente del Valle del Magdalena. El predio tenía una mancha de bosque o de monte en donde pues nos encantaba llegar allá y todos los días llovía en 2007, todavía llovía todos los días eh, y nos encantaba estar allí, no había casa, no había nada, así que simplemente nos resguardábamos de la lluvia bajo los helechos que había. Había unos potreros bastante erosionados y cansados pues, de otros cultivos y sobre todo el pisoteo del ganado, pero nos enamoramos de la niebla y finalmente pues compramos y empezamos a hacerlo en nuestro hogar también. Y en qué momento, cuéntanos Natalia, en qué momento entran ustedes a empezar a trabajar o asociarse a Resnatur, a enfocar ese trabajo que es tan importante que han venido haciendo de restauración ecológica, y qué ha significado para ustedes ese proceso? Inicialmente la ilusión era como nuestro sitio de escaparnos de ni siquiera descanso porque llegábamos a hacer un montón de cosas. Pero después de un año de haber comprado el predio, estando en una reunión de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, conocimos a Susana Gamba, dueña de una reserva natural, la Reserva Natural San Luis, que nos invitó a ser parte de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en 2008. Y yo había buscado alguna organización con la cual pudiéramos nosotros trabajar y aprender sobre todo a convertir estos sueños que tenemos nosotros en algo tangible. Pues se dio la casualidad pues, de que Susana estaba en esta reunión, nos habló de la red, eh, hicimos parte en 2008, luego nos tuvimos que ir del país un tiempo y cuando volvimos a ser parte de la red. Y cuando volvimos, em, encontramos varias cosas. Una, que los predios en donde se había dejado de tener ganado, el bosque había crecido bastante en 5 años. Digamos que el poco monte que había en la parte superior del predio había ya crecido en otras áreas que se habían dejado quietas y para nosotros eso fue como una revelación. Eh, yo soy comunicadora social y mi esposo es ingeniero y pues de restauración ecológica no teníamos ni idea realmente, pero empezamos a aprender y creo que fue de los grandes impulsos fue pertenecer a la red de reservas, conocer otras personas que como nosotros también querían restaurar y querían lo mismo, éramos personas muy diferentes de diferentes regiones del país, pero aprendimos de la mano también de la coordinación técnica de Resnatur, qué significaba, cómo podíamos nosotros hacer un plan de manejo. Nosotros empezamos a cuidar, digamos, el montecito, para nosotros antes era el montecito, ahora es un bosque nublado y ahora utilizamos palabras muy, muy, muy técnicas, pero digamos que forma parte de esa formación que Resnatur nos ha dado a nosotros y creo que es la parte más importante, ese trabajo en red que empieza en el corazón y termina en la acción. Y cuéntanos, Natalia, después de todo esto que nos acabas de mencionar, ¿cuál consideras o cuáles consideras tú que son los retos que vienen a futuro con este proceso de conservación
tan importante del bosque nublado en una zona que está muy fragmentada cerca a Bogotá? Cuéntanos. Creo que uno de los principales retos es el de proteger, ampliar y conectar estos fragmentos de bosque nublado que aún subsisten. En nuestro caso, nosotros estamos ubicados en un escarpe delgado que se llama Escarpe Chicabocha en el Rosal y que está cerca pero desconectado del escarpe de Occidente, en donde en este momento hay un distrito regional de manejo integral llamado el Tablazo. Es uno de nuestros retos como reserva, poder influenciar a nuestros vecinos para poder ampliar estos corredores de vida. Otro de los grandes retos definitivamente es el hecho de saber, de conocer. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos desde conocimiento tradicional hasta conocimiento científico, un conocimiento compartido. En 17 años hemos tenido la oportunidad y la maravilla de estar rodeados de vecinos que nos han aportado muchísimo en el conocimiento del bosque, por ejemplo, como Isidro Santana, quien es una persona que conoce muy bien el bosque. Y también de la mano de la red de reservas hemos conocido personas profesionales que nos han ayudado a, a caracterizar nuestro bosque. En este momento tenemos un conteo de 450 especies nativas, algunas endémicas de flora vascular, y seguimos en la búsqueda. Es uno de los grandes retos de la fundación que hemos creado. Más adelante les cuento un poco sobre eso. Y nosotros como personas además tenemos, yo creo que una curiosidad insaciable. Todos los días estamos buscando, todos los días estamos encontrando cosas nuevas en musgos, en aves también. Entonces creo que sí, precisamente uno de los retos es conocer, pero además también transmitir ese conocimiento para que haya decisiones a nivel local y comunitario. Queremos hacer del bosque otro actor. Ese es otro reto que tenemos nosotros como reserva, y queremos establecer diálogos a partir del entendimiento de lo que es el bosque nublado y lo que representa para el sistema productivo del Rosal. Entonces creo que sí, uno de los retos es precisamente establecer esos diálogos entre los productores de papa, de ganado, de eucalipto, de pino, eh, para que haya unas prácticas más compasivas con la tierra y con la comunidad, que finalmente uno es el mismo bosque, ¿no? Y el último reto, Marcela, creo que es el hecho de ser no solamente visibles, de decir aquí estoy mmm, ante el municipio, sino precisamente establecer esas alianzas que nos permitan que haya acciones por parte de la población y del gobierno para poder garantizar que esas acciones compasivas con el medio ambiente sean una realidad. Y creo que a través que este reconocimiento, este registro en la base de datos mundial de la ilusión nos va a ayudar también a ser no solamente reconocidos, pero también incluidos en un plan de ordenamiento territorial o en un esquema de ordenamiento territorial que sea justo para todos nosotros y para la tierra en donde vivimos. Gracias, Natalia. Muy interesante todo lo que nos mencionas. Felicitarlos por ese trabajo que es muy importante desde la sociedad civil, los aportes que se hacen no solo a los procesos de conservación de especies y de ecosistemas, sino también ese trabajo, como tú mencionas, de tejido social, de conocimiento desde lo local. Sí, Marcela, realmente nosotros después de vivir tantos años, desde 2007, en la zona, de conocer a nuestros vecinos, también fue una exploración un poco hacia mis raíces, porque mi abuelo era de Subachoque, de esa zona, y volver y encontrar, bueno, sí, como ese encuentro, valga la redundancia, entre lo rural y lo natural, todo en un mismo sitio, y siendo
uno de la ciudad, por ejemplo. Entonces, como que confluye todo todas como varias dimensiones, ¿no? En las cuales uno encuentra su lugar como habitante de un lugar. Em, Después de trabajar casi sí 15 años en la zona, conociendo, haciendo parte, cosechando pues resultados también de la mano con la comunidad. Yo también soy vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal. Pues en 2019 capitalizamos esa experiencia y creamos la Fundación El Bosque y la Niebla para asegurar de alguna manera, por una parte, la perpetuidad de la protección de la reserva, y por otro lado también conectar conectar estas áreas que, pues como tú lo mencionabas, están bastante fragmentadas y a pesar de esa fragmentación uno encuentra una grandísima biodiversidad en el sitio y ve cómo, por ejemplo, los perezosos de dos dedos, Coleopus hoffmanni, se adaptan a los cultivos de papa, pues se adaptan es un decir, pero de todas formas, desde el escarpe de Occidente hacia nuestra ilusión o hacia el escarpe pequeñito que hay en el Rosal, encontramos muchísima diversidad, entre ellos pues el puercoespín enano pardo también, que es una especie endémica de la zona y que también estamos tratando de proteger. Así que hemos iniciado una cruzada por el conocimiento, por la apropiación de los mismos habitantes de ese patrimonio natural que se tiene allí. Increíble, Natalia. Acabas de mencionar algo supremamente importante y es que esos procesos se mantengan a perpetuidad en el tiempo y que haya lo que llamamos esa relevancia, ese relevo generacional. Entonces, de nuevo, felicitaciones y espero que sigan trabajando y avanzando mucho en el proceso y dándonos a conocer todo ese trabajo que están haciendo no solo ya a nivel de la reserva, sino como tú lo mencionas a través de la fundación a nivel ya regional. Gracias, Marcela. Sí, definitivamente esto es la suma de voluntades. A través de la fundación hemos recibido el apoyo de varias empresas, entre ellas Alianza, de personas que se han identificado con nuestra misión y que han estado siempre apoyándonos. Pero definitivamente es el trabajo en red el que nos ha hecho 100 veces más fuerte. Tenemos una red de apoyo, de conocimiento, una red de amigos que finalmente comparten un mismo fin en diferentes partes del país, pero pues estamos ahí. Y creo también que este proceso que hemos iniciado de registro es también un aval para lo que estamos haciendo. Ese reconocimiento hacía falta y creo que es una gran oportunidad. Me gustaría, ahora que estamos acá charlando precisamente y que esta es la oportunidad para contarle, digamos, un poco a los oyentes cómo es ese proceso de registro, cómo lo ves tú desde lo que ha sido la coordinación del proyecto. Claro, Natalia, pues creo que ha sido uno de los puntos más, de los resultados más relevantes, pues hay varios, pero creo que este ha sido muy importante de esta ruta de cómo se reporta. Y para el caso puntual, como lo estamos hablando de las reservas naturales de la sociedad civil, se abre un abanico, una posibilidad, perdón, de poder visibilizar estas iniciativas privadas que no siempre se pueden hacer porque son tenedores, son pecedores, etcétera. La ruta además es muy sencilla y muy práctica y creo que tú lo viviste, digamos, viviste el proceso. Básicamente es una ruta nacional que se tiene desde el Ministerio del Medio Ambiente, un procedimiento interno de manera sencilla, pero que involucra a diferentes actores y verificadores para garantizar que sea un proceso incluyente. Entonces, básicamente tenemos a alguien que se llama el nominador, en ese caso la Reserva Natural La Ilusión era el área que se nominaba a través tuyo y de Sergio, que eran los propietarios, se nominan y radican una serie de documentos ante el Ministerio del Medio Ambiente. El ministerio revisa esa documentación con un grupo facilitador del cual hacen parte, obviamente, Minambiente, el Instituto Humboldt y la Fundación Natura, como una manera importante de reconocer desde la sociedad civil, desde la parte, desde el instituto y su labor,
conocer esos aportes. Esa información se envía a 3 verificadores externos que tengan de alguna manera experiencia con el caso, ya sea con esta gobernanza privada, como es el caso de las reservas naturales de la sociedad civil, con las autoridades ambientales, obviamente, para que haya una revisión, una evaluación. Y estos verificadores devuelven esa información al grupo facilitador emitiendo o enviando no un concepto, sino hacen una recomendación diciendo, sí, recomendamos esto, este caso, esta OMEC, para que se reporte lo que ya explicamos en otro de nuestros diálogos, la base mundial de áreas protegidas y de OMEC. Cuando el caso, la recomendación es positiva y el grupo facilitador revisa todo esto, se junta una serie de información de documentos que lo piden el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación. Y a ellos, pues, desde el ministerio se remite esa información. Básicamente, y el mensaje aquí muy importante es que estos requisitos en general son muy sencillos, pero el elemento fundamental es que es importante y es necesario que el caso, en este caso la reserva de la ilusión, para ilustrarlo, cumpla con esos 4 criterios esenciales que también ya hemos nombrado. Y para eso pues hay que correr los criterios en un ejercicio que muchas veces puede demorar 1 o 2 días, pero que permite hacer una revisión muy interesante. Eso a grosso modo es el procedimiento, Natalia. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta adicional. Sí, quería preguntarte quiénes son los revisores. Claro, los revisores son, por ejemplo, los revisores son, como te decía, pueden ser expertos en el tema, las autoridades ambientales, en este caso, por ejemplo, lo revisó la CAR, eh, las redes, Resnatur es un posible verificador, la red TICA Colombia, es la red que reúne estas iniciativas de gobernanza comunitaria de territorios indígenas y comunitarios que trabajan conservando áreas. ¿Quién más te puedo nombrar? No, expertos que han trabajado en estos temas de conservación basadas en áreas. Y lo importante es que de esos 3 verificadores tiene que haber al menos recomendación de 2 verificadores. Ese es esos son los verificadores. Gracias, Marcela. La ilusión hizo parte del taller de la aplicación de criterios OMEC y precisamente tuvimos este taller contigo y con Alejandra en donde encontramos que la Reserva Natural La Ilusión cumplía con estos 4 criterios. Nos recordemos un poco en los criterios. El primero es que el área no está reconocida como área protegida. El segundo es que el área está gobernada y gestionada y en este caso pues hay un plan eh, de gestión que se ha venido llevando a cabo. El tercer criterio es lograr una contribución sostenida y eficaz de la conservación in situ de la diversidad biológica y en donde hay efectivamente unos resultados positivos en la reserva de esta conservación del bosque nublado. El cuarto criterio, perdón, es que haya unas funciones y servicios asociados de los ecosistemas y valores culturales o espirituales o socioeconómicos y otros localmente relevantes. Y de hecho en la Reserva La Ilusión, algo que encontramos también es la protección del patrimonio cultural. Allí tenemos dos casas campesinas de principios del siglo XX en donde hemos instaurado el Centro de Encuentro y Bioaprendizaje. Es un centro de interpretación del bosque nublado, en donde además hablamos de cómo ha sido nuestra relación con el bosque nublado, ¿no? Entonces, protegemos técnicas tradicionales como el bareque y el adobe. En la casa de bareque, por ejemplo, vemos cómo el bosque está presente en sus paredes de chusque, en sus techos, en donde los bejucos son los protagonistas atando la arcilla y columnas prácticamente que llevan casi, bueno, 100 años en pie, hechas de helecho arbóreo. Entonces, es una construcción en donde confluye
el hombre y la naturaleza, y es una relación en donde creemos que no debe haber una, división. Muy necesario, Natalia. No separar, sino al contrario, integrar y que nuestras acciones estén integradas en nuestro diario al cuidado de la naturaleza. Marcela, muchas gracias por estar hoy en Voces OMEC. Este es nuestro último capítulo. Esperamos que los hayan disfrutado, que hayan aprendido. Y pues no sé, Marcela, ¿quisieras dar un último mensaje? Sí, que ojalá se animen a revisar y aplicar los criterios. Ahí recientemente sacamos esta guía que pues es un paso a paso y lo buscamos que fuera hecho de una manera muy sencilla. Y recordar que ante todo hacer este procedimiento es una forma como de mirar en un momento dado la radiografía de cómo está el proceso, de dónde viene, qué se ha hecho y hacia dónde se va. Y creo que es un proceso de autoevaluación y autorreflexión muy importante y que aporta mucho al proceso de conservación que cada persona, cada comunidad o cada entidad está desarrollando. Gracias, Marcela, y gracias también al equipo de trabajo del proyecto Aplicación de los Criterios OMEC en Colombia. Por supuesto, gracias a las organizaciones que hicieron posible que ese proyecto saliera adelante y que pudiéramos escuchar a través de este programa esas diferentes voces colombianas que están siendo pioneras en Latinoamérica. Quisiéramos agradecer también a WIA Lab por la edición de este programa y a Daniel Bernal por la música en los episodios 4, 5, 6 y 10. Voces OMEC. Personas y lugares en encrucijadas que los han llevado a restablecer su vínculo con la naturaleza, creando otras formas de conservar en Colombia. Una serie producida para el proyecto de adaptación de criterios OMEC en Colombia. Realizado por Resnatur, Instituto Humboldt, Fundación Natura, el proyecto regional Áreas Protegidas Locales de GIZ, ICLEI y UICN, y con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del JEF implementado por PNUD.